conduciría a la primera de las 7 grandes afirmaciones "Yo soy" de Jesús en el Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. Y de ese pan tenemos que comer. Amén. De ese pan que perdura para siempre. Ese pan que nos lleva a la vida eterna. Que es el cuerpo de Jesucristo. Él se sacrificó por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Podíamos ser nosotros, pero Él dio su vida por nosotros para salvarnos. Y de ese pan debemos de comer. Dice en Eli me lee San Juan 6, 28 al 31. Okay. Amén. Sus padres comieron del pan que Dios le mandaba cuando andaban con Moisés, que los alimentaba día tras día, por la mañana, por la noche, por la tarde. Él cogía y alimentaba a su pueblo, pero fueron mal agradecidos. Y ahora siguen pidiendo señales. Y tenemos que creer, no por las señales, sino por lo que Él es. Amén. Debemos de creer. Debemos creer aunque no veamos. Debemos de obedecerle, aunque no recibamos lo que nosotros esperamos. A veces somos malagradecidos porque Dios hace tanto por nosotros y nosotros no le damos las gracias a Dios. En esos versículos del 28 se centra en la enseñanza que Jesús, como el pan de vida, contrastante del maná que Moisés dio en el desierto con el alimento que Dios ofrece, la vida eterna a través de la fe en Jesús, quien ha descendido del cielo para cumplir la voluntad del Padre, asegurando que todo aquel que cree y viene a Él no se perderá. Amén. Sino que será resucitado en el día final, recibiendo vida eterna y saciando su hambre y sed espirituales. Tenemos sed física, pero también tenemos sed espiritual. ¿Y cómo nos llenamos? ¿Cómo llenamos a nuestra vida espiritual? Con la palabra, orando, acercándonos más a Él, recordando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Lo recordamos ¿cómo? ¿Cómo recordamos también el sacrificio de Dios?
todo primero del mes, la Santa Cena, comiendo el pan como su cuerpo y el vino como su sangre. Recordamos su sacrificio en la cruz del Calvario, que no lo merecíamos, pero Él gratuitamente nos lo dieron. Y hay gentes que buscan a Dios, pero con una motivación de que tienes que hacerme a mí, Señor, bendíceme a mí, Señor, ayúdame aquí, Señor, aquí, que yo, parecen yoyos. Amén. Pidiendo y pidiendo, pero no quieren dar. ¿Y cómo damos al Señor? ¿Cómo podemos ofrecerle al Señor lo mejor? Ofrecerle nuestra alabanza, ofrecerles nuestro servicio, nuestra obediencia, buscarlo más a Él, empaparnos de su palabra. Amén. Porque Él lo merece todo. Amén. Y dice que somos salvos por gracia. Somos salvos por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Somos malos, pero Él es bueno. Amén. Obediencia. Y otra cosa que Dios pide de nosotros y a veces ni lo hacemos es que nos amemos los unos a los otros. Y si alguien nos pisa un callo, ¿dónde obedecemos a Dios en ese momento? Si alguien nos insulta, ¿vamos a obedecerle a Dios? Si tenemos que nos maltratan, ¿vamos a obedecerle a Dios que nos amemos los unos a los otros? Difícil. Amén. Sí, hermano Clemente, coge y somos ligeros para desobedecer a Dios que para obedecer a Dios. Y dice que todo se acabará, pero el amor permanece para siempre. Y si de tan malos que nos hemos portado, de tantas cosas que hemos hecho en contra de Dios y Él todavía por su misericordia nos perdona, nos ama y todo. No tenemos que hacer lo mismo con nuestro prójimo. Y a veces hay familiares que ni se hablan. Amén. Y tenemos otra cosa que tenemos es que dar testimonio de que somos hijos de Dios y que Dios vive en nosotros. Amén. Pero yo he visto, y lo digo porque lo he visto, que aquí en la iglesia somos una cosa y afuera somos otra. Allá afuera queremos complacer a todo el mundo y no complacemos a Dios. Pero eso es otro tema. Pero quería de esto porque aquí estamos hablando de Jesús, el pan de la vida. Y comemos lo físico, pero a veces no comemos lo espiritual. Y es primero lo espiritual que lo de físico. Amén. A veces la comida que comemos nos hace daño. Nos daña, nos enferma. Pero la comida que comemos espiritualmente nos llena, nos sana, nos salva, nos liberta.
es un sacrificio tan grande que Jesús hizo que le debemos todo a Él. Todo. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, se lo tenemos que dar todo a Él. No a mitad, sino completamente a Él. Amén. So, la gente, volviendo a la clase, la gente no miraba a Jesús como el Salvador, sino a Jesús como el proveedor. Lo miraban como que Él le llenaría su estómago y que Él siempre va a estar supliendo las necesidades de ellos. Pero Dios no quería eso. Dios quería que miraran que Él era el Señor de señores, que Él era el alfa, el omega, el principio y el fin, y sin Él nada somos y nada podemos hacer. Amén. So, eso es lo que tenemos que mirar. A un Dios amoroso, pero si no le obedecemos, es también fuego consumidor. Y el padre que ama a sus hijos, disciplina. Amén. En estos tiempos vemos, antes nuestros padres con una mirada ya nos decían todo y obedecíamos, ¿verdad? Y hoy en día yo he visto niños que, porque no hay esa disciplina, cogen y son malcriados, irrespetuosos, no le importa obedecer a sus padres. He visto niños que hasta cachetadas le han dado a sus padres, patadas. Vi una niña, vimos en Grecia, ¿verdad? Una niña que porque la mamá no le dio lo que ella quería, se tiró en el suelo y la pateó y le dio y todo. Y entonces yo decía, oh my God, you know, pero la madre, ay, mi hijita, por favor, levántate. Y yo le digo a ella, en mi tiempo yo agarro a mi hijo por los moños y yo lo levanto y que obedezca. Y yo le digo, dámela una semana, yo la arreglo. Pero Dios dice, al hijo que Él ama, Él castiga. Él dice que nuestra vida no va a ser fácil, pero que Él está con nosotros. Él no nos deja ni nos desampara. Dice, Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Amén. Pero nosotros queremos meter nuestras manos y lo dañamos. Dejen que Dios haga. Porque cuando Dios lo hace bien, lo hace perfecto. Amén. Uh-huh. Lo prometió y desde que nosotros lo pedimos tenemos que creer que Él ya lo cumplió, que solo vamos a esperar y solamente estamos esperando porque Él ya lo cumplió, porque Él lo prometió, ¿verdad? Pero a veces la falta de fe nos lleva a estar dudando y a estar queriendo poner ayudas a Él. Sí. Un ejemplo, y todo el mundo conoce a mi hijo Junior. 25 años orando por él.
Pero Dios me dio una promesa, que yo lo voy a ver predicando la palabra de Dios. Y me dio esa promesa cuando él era chiquito. Y todos esos años han pasado y todavía yo quiero ver a Jenny predicando. Y lo voy a ver, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y Dios dice, mi casa y yo te serviremos en espíritu, en verdad, ¿verdad? Creemos las promesas de Dios. Yo le digo a Dios, tú tienes la vida de mi hijo en tus manos. Tú has prometido y tú vas a cumplir. No sé cuándo, ni cómo, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Esa es mi fe en Dios. Y lo puedo ver como lo vea y todo, pero yo sé que Dios lo va a cambiar, que Dios lo va a libertar, que Dios lo va a levantar y que Él va a predicar, porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, créenlo, 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 que Él lo va a hacer. Amén. Aunque se levante ríos, Dios calma la tormenta. Y el único que cambia la vida de una persona es Dios, no nosotros. Por más que hablemos, por más que tratemos y todo, no podemos cambiar el corazón de nadie, solo Dios. Por eso hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y Él se encargará de todo lo demás. Se encargará de nuestros maridos, de nuestra familia, de nuestros hijos. Él se encargará. Y tenemos que confiar en eso. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios. Dios es el Dios todopoderoso. Él es fiel y verdadero. Y Él no torna atrás sus promesas. Y aunque no lo vemos, pero por fe lo vamos a ver. Amén. Sigamos comiendo de ese pan de la vida. Porque tenemos que reconocer que Él es la fuente de la vida. Que tenemos que seguir adelante buscándolo día tras día, hora tras hora. Porque al buscarlo a Él lo vamos a tener todo. Y nada, como dijo Él en su palabra, nada nos faltará. Amén. Leemos en Juan 6, 32 al 35, por favor. Me lo lee Maribel. Ahí vemos la respuesta de Jesús, que Él es el pan del cielo, que Él descendió del cielo para alimentarnos. Amén. Jesús aclara que no fue Moisés quien dio el pan del cielo, sino que es Dios Padre quien da el verdadero pan del cielo. Jesús afirma: yo soy el pan que da vida. Promete: el que viene a mí nunca tendrá hambre,
y el que cree en mí nunca tendrá sed. Amén. Pero no es una hambre física, no es una sed física, es una hambre y sed espiritual. Amén. Porque cuando entre más le buscamos, más hambre tenemos de aprender más de Él. Amén. No han tenido ese que están leyendo la palabra y como que no se llena uno y quiere más y más y más y aprender, y buscamos el diccionario, buscamos los comentarios, buscamos y buscamos porque queremos llenarnos. Esa sed es la que tenemos que tener siempre. Amén. Y tenemos que agradar a Dios. No importa lo que digan la gente, que nos critiquen, nos juzguen y todo. No. Nuestra vida le pertenece a Él y solo a Él tenemos que agradar. Dice en un texto, maldito el hombre que confía en otro hombre. Amén. Y tenemos que poner nuestra confianza en Él en vez de la confianza en el hombre. No dice que no hay que confiar en las personas, pero el hombre falla, pero Dios nunca falla. Amén. Y tenemos que siempre buscar su reino. No dejar que nada nos distraiga. Porque nos distraemos muchas veces. ¿Cómo nos distraemos? Satanás está listo para poner provocaciones. Si nosotros estamos distraídos en lo que es la palabra de Dios, es fácil que el enemigo nos ataque. Hay otras otra forma de distraer, hermano. ¿Dice? Lo que yo veo es que hay dos puntos muy importantes que alejan a los cristianos hasta del Señor. Que aquí, por decir, tenemos demasiada comodidad y mucha distracción. Esos son dos puntos que alejan totalmente de la presencia de Dios. Vemos, y muchos caen en eso, en la televisión. Le quitamos el tiempo a Dios y nos enfocamos en ver programas, ver televisión, cuando ese tiempo lo podemos usar en estudiar la palabra. Y a veces podemos estar 4 o 5 horas enfrente de la televisión y solo le dedicamos 30 minutos a la palabra de Dios. Esa es una forma. Hoy es un día que muchos de esos que son de esa manera no van a llegar a la iglesia en la tarde, porque hay una final de fútbol. Porque yo conozco incluso aquí, hermanitos de aquí, que cuando hay fútbol no se aparecen. Y eso es algo que no deberíamos de hacer, ¿verdad? Siempre el Señor tiene que estar en primer lugar. A mí me gustan los deportes, mi esposa lo sabe, pero yo no voy a dejar de venir a un servicio por quedarme a ver, aunque sea una final. Y deje que llegue el mundial. Y ahora que va a ser
para todo. Entonces, el tiempo de Dios no se debe comprometer. Por eso digo, el borracho entró a la iglesia y dijo, por eso estamos como estamos. Porque la iglesia carece de una responsabilidad, no con el hombre, con Dios. Tan bueno que Dios ha sido con nosotros. Nos ha librado de tantos pecados, peligros, pecados, enfermedades. ¿Y por qué ponerlo a él en segundo lugar? No. Mejor lo grabo. Mejor grabo el partido y me voy para el culto. Y después del culto, cumplí con Dios primero. Me siento con una carne asada, una Coca-Cola, pero ya cumplí con Dios. ¿Entiendes? Le di a Dios su primer lugar. Pero hay personas que no le importa. Tienen un poco una salvación tan grande. Y es un peligro grande. Amén. Porque vemos quién es la prioridad. Dios o los deportes. Dios o la familia. Dios o el trabajo. No. Primero es Dios. Porque sin Él nada somos y nada podemos hacer. Como ahí mismo dice, todo eso es pura vanidad. ¿Verdad? Y Dios es un Dios de vida. Muchos se levantaron atribulados esta mañana porque no le pegaron al loto. ¿Sí? Pero también eso es bueno, lo que eso también no está bien, o sea, y menos uno jugar eso. Bueno, yo nunca lo he hecho, pero yo me he fijado que hasta mucha gente cristiana, mucha gente que dice que es cristiana juega el loto y eso no es. Y denle cuenta que el cristiano no se pega al loto, pero el pecador sí. Fíjense, ¿por qué? Porque el diablo le da al pecador, pero Dios dice, no te voy a dar el loto porque es ahora que quieres ir a la iglesia, se le pegas al gordo. Peor. No, claro, la gente juega porque quiere salir de la pobreza, pagar los biles, pero Dios nos conoce, Él sabe. ¿Entiendes? Un hermano me dijo, estoy jugando el loto y cuando me pegue voy a comprar el templo. Y le dije, no te lo vas a ganar, porque Dios sabe que te vas a perder. Te vas a perder. No hay cosa mejor que el pan de vida. Jesús como el verdadero alimento. Jesús no ofrece un alimento físico que sacia temporalmente, sino un alimento espiritual que da vida eterna. Tenemos que tener fe y obedecer. La respuesta a la pregunta sobre las obras que Dios exige es creer en Jesús y en aquel a quien Dios envió. La soberanía de Dios. Dios elige y da a las personas a Jesús y es el Padre quien atrae a las personas hacia su Hijo. Vida eterna nos ofrece y resurrección. La fe en Jesús garantiza no solo vida eterna, sino también la resurrección en el día final. ¿Cuántos los esperan? Amén. Yo lo espero. Y yo todos los días le pido al Señor que no haya ni una mancha ni una arruga en mí. Dice que la Biblia dice un poco de levadura que da toda la masa, ¿verdad? Pero que cada día nos hagamos un inventario de nuestra vida y veamos en qué estamos fallándole al Señor y arreglar nuestras vidas. Oímos que hay gente que dice, no, es que Dios me hizo así y así me voy a morir. No, tenemos tiempo para arreglarnos, tiempo para cambiar y dejar que Dios
cambie nuestras vidas y dejar que Dios obre en nosotros. Amén. Porque el que nos conoce mejor que nadie es el Señor. El que conoce en qué patita cogíamos es el Señor. Y tenemos que coger y mejorar cada día, acercarnos más a Él, darle más tiempo. Sabemos que nosotros podemos diezmar de nuestro tiempo. ¿Cuántas horas hay en el día? ¿Y cuál es el 10% de ese tiempo? ¿Y le damos 2.40 al Señor? No, ¿verdad? So, hay que diezmar de nuestro tiempo también. ¿Sí? ¿No? Y a veces ni una hora le damos en el día al Señor. Pero le damos más del diezmo a la televisión. Le damos más del tiempo a los vecinos, a las amistades y todo. Al trabajo. A las redes sociales. A las redes sociales. Pero tenemos que pensar cómo podemos comer de ese pan de la vida, que es Jesús. Comer más. Si tenemos que comer 3 veces al día para nuestro cuerpo, ¿por qué no 3 veces al día para el Señor? David era el que cogía, no, Daniel, que se postraba frente a la ventana y clamaba a Dios 3 veces al día. Y cómo Dios lo bendijo. Imagínate si nosotros hacemos lo mismo y le damos 3 veces al Señor al día y nos postramos a Él y escudriñamos la palabra y todo, como Dios nos va a levantar y nos va a ayudar y nos va a proteger. Dios nos protege, Dios nos suple, Dios nos ha cuidado de tantos peligros y tantos accidentes. Y no le podemos dar 2 horas y 40 minutos al Señor. Pensemos, busquemos. Nosotros como pastores no podemos salvarlos, porque la salvación es individual. Pero le damos la fórmula, según la palabra, cómo acercarnos más a Él. Otra cosa es buscarlo de madrugada. Decía mi mamá, búsquenlo de madrugada antes que el diablo se levante y destruya su día completo. Vénselo. Porque cuando tú te levantas en la mañana, le clamas a Dios, reprende todas las artimañas del enemigo antes que empiece el día. Verán cómo su día va so smooth. ¿Cómo es smooth? Suave. Yo lo he experimentado. Y Dios ha sido tan bueno, nos libra, nos ayuda, nos suple. Nunca falta el alimento en la casa. Y aunque no tenemos trabajo, Dios suple de una manera. Viene. Yes. Dios suple. Y Dios es bueno porque lo ponemos a Él primero. Amén. Tenemos nuestros hijos y le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Imagínate nuestro Padre.
que nos ama y nos llamó hijos suyos. ¿Qué no nos dará nuestro Padre? Y Dios conoce todo lo que estamos pasando, porque Dios no es ciego ni es sordo y Él todo lo ve. Y Él no quiere el mal para sus hijos. Y Él dice que Él pelea nuestras batallas. Pero hay que comer de ese pan de la vida. Hay que empaparnos de Dios. Comer de ese cuerpo y beber de esa agua. Y Dios estará siempre con nosotros. Siempre nos ayudará. En los momentos difíciles está con nosotros. Si ponemos nuestra fe. No pongan sus manos, que Dios lo arregla bien. Amén. Dice la palabra de Dios: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Amén. Creamos que en todo momento, que en cada minuto, que en cada hora, Dios está con nosotros. Amén. Y Él seca nuestras lágrimas cuando estamos llorando. Y Él nos ama tanto que nada nos faltará. Dice la palabra: esté quieto y conocer quién soy yo. ¿Quién es Dios? Dejamos y confiamos y pongamos nuestra fe en Él. Que Él hará. No a nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios, porque Dios todo lo sabe. Y acuérdense que Dios es el que escribe cada capítulo de nuestro libro. Él ya lo tiene escrito. Él ya ha planeado nuestra vida. So confiemos. Que en las luchas y las pruebas que estamos pasando, Dios ya lo conoce. Ya Dios tiene la solución para ello. So tenemos que esperar en Él, confiar en Él, buscarlo más, porque su venida está pronto por llegar. Dios está a las puertas. Y lo que pide de nosotros es nuestra fe y obediencia. Y vivamos una vida agradable a Él, comer de ese pan de vida que nos da la vida eterna. Hay mucho en esta clase, pero lo esencial es eso, que Jesús es el pan de vida y que de ese pan debemos de comer. Dedicarle nuestra vida, darle todo a Él, porque solo Él nos conoce y solo Él ofrece la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y le damos la parte a quien corresponde. Amén. Sigamos adelante, hermanos. A pesar de la lucha y de las pruebas, tenemos que seguir buscando de Dios. No dejar que nada nos distraiga, que nada nos aparte de los caminos de Dios. El diablo ofrece distracciones, ofrece cosas, pero son temporales. Y nos lleva al infierno. Pero queremos llegar al cielo, ¿no? Amén. So vamos a clamarle al Dios Todopoderoso que nos ayude cada día, nos guíe cada día y nos enseñe. Amén. Voy a pedirle al pastor que nos lleve en oración. Padre, gracias te damos